¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto volver a saludarles en esta nueva temporada, la cuarta temporada de Patrimonio Historia Viviente, donde en los últimos años le hemos estado contando del legado de grandes personajes de la historia, del patrimonio, la arquitectura de diferentes comunas de la región del Biobío. Y en esta oportunidad vamos a conocer, por ejemplo, de Laja, también de Yumbel, Rere, que pertenece justamente a esta comuna, y también queremos conocer acerca de lo que está a mi espalda, la República Independiente de Hualqui. ¿Quieres saber por qué se le dice así desde hace mucho tiempo? Se lo vamos a contar justamente en este capítulo. Hualqui, que proviene del vocablo hualque o hualcún, vocablo mapuche, que significa rodear y que está ligado justamente al río Biobío, que rodea, ese es su significado, rodear, rodea el río Biobío la comuna de Hualqui. Pero además, ¿sabía usted que aquí hay patrimonio paleontológico, bosques prehistóricos, árboles nativos que han estado aquí por más de 200 millones de años? Están en un lugar de difícil acceso al cual logramos llegar para contarles justamente su historia y lo que pasó también en este lugar. Acompáñenos en esta nueva temporada de Patrimonio Historia Viviente. Hualqui es una antigua villa colonial, fue fundada precisamente en 1757 por el gobernador Amat Iyuniet. Sin embargo, Hualqui es mucho más que eso. Antes de su fundación habían algunos españoles encomenderos que establecieron acá, y antes que llegaran los españoles, obviamente también habían algunos grupos indígenas que habitaban en la orilla de los ríos y también en la orilla del Biobío, estableciendo alguna habitación en estos lugares. En esta zona existían muchos pueblos aborígenes, principalmente mapuches, situados en este valle. Y como prueba de ello tenemos, por ejemplo, el hecho de que se establecieron incluso en el Cerro La Costilla, en donde habrían llegado también algunos pueblos del norte, incluso se cree que habían sido pueblos inca y pre-inca, y que después fueron expulsados por los pueblos de esta zona, de los mapuches. Con la llegada de los españoles, más que nada llegaron por el interés de la riqueza del oro, que estaba situado en el río Quilacoya, también dentro de la comuna de Hualqui, unos 8 o 10 kilómetros de acá. Y obviamente los indígenas de acá lo utilizaron para el trabajo de estos lavaderos. Y con el tiempo se fue dando una especie de también mestizaje, que dio lugar a la población del siglo XIX y XX actual de la comuna de Hualqui. Una vez fundado Hualqui en 1757 como una forma de aglutinar a los escasos encomenderos españoles e indios y mestizos que habían en la zona, se desarrolló Hualqui lentamente. Nunca fue una villa demasiado importante desde el punto de vista de los recursos económicos, siempre fue postergada. Alcanzó a ser capital del partido de Puchacay de aquel entonces, que compartió también con la villa de Florida. Y tal vez uno de los elementos característicos que representa un poco y simboliza esta postergación de Hualqui es una de sus más interesantes leyendas, y por la cual es muy conocida, y que es la República Independiente de Hualqui. Y hasta hoy este término, el de la República Independiente de Hualqui, se utiliza en la comuna. Barrios, radios y equipos de fútbol incluso lo toman, generando identidad en los vecinos. Un término acuñado tras el abandono que denunciaban sus habitantes a fines del siglo XX. Una forma de protestar diferente, pero que solo duró 2 días, pero que quedó en la historia de Hualqui. Luis, bueno, conversamos acerca de la historia de Hualqui, y ustedes también quisieron acercar esta historia a través de este mural en un barrio también donde hay mucha población. Me gustaría que nos contaras un poco acerca justamente de la historia de Hualqui, que está resumida en este bonito espacio. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Sí, efectivamente, una iniciativa llevada más que nada por Colbún y el municipio, con la colaboración de un artista, Mario Guerra. Perfecto.
Y la idea era, como tú decías, traer un poco, acercar la historia del patrimonio a sectores más populosos. Además, aquí estamos en una población, cerca de un centro infantil y además de una escuela, la Escuela Nueva República de Hualqui. Y aquí está la historia plasmada, ¿no? Sí. Estas partes, un resumen, pero muy bonito, muy bonito. Escogimos 4 hitos o íconos de la historia y el patrimonio de Hualqui de manera cronológica. Tenemos, por ejemplo, acá, en primer lugar, la etapa prehispánica, ¿ya? Con la llegada de algunos pueblos del norte de Chile, principalmente del Perú. Se cree que los incas habían llegado acá al Cerro La Costilla, y ahí tenemos la figura, ¿no es cierto?, de los hombres que tallaron estos petroglifos en ese sector, ¿ya? Esa es la primera parte. La primera parte, ese es el primer hito, entonces. Primer hito. Vamos al segundo. Al segundo hito después, obviamente, que estos pueblos del Perú se retiraron o fueron expulsados por los mapuches que habitan esta zona. Perfecto. Y tenemos después la llegada, obviamente, de los conquistadores o invasores españoles. Claro. Tenemos el encuentro entre dos mundos plasmado acá. Y el segundo hito relevante de este encuentro fue que los españoles, al llegar acá, como ya lo mencionamos anteriormente, venían con el interés de hacerse ricos y les interesaba mucho la explotación del oro. El mismo oro que supuestamente habían explotado los incas en el río Calacoya, cerca del Cerro de la Costilla. Y ahí tenemos nosotros los lavaderos de oro. Tenemos los conquistadores a Pedro Valdivia, quien personalmente tenía una encomienda de indio acá en el curso superior del río Calacoya, y allí explotó mucho oro, a tal punto que, según las cartas que él enviaba, y él señalaba, ¿ya? Cuando le mostraron el oro que sacó de Calacoya, dijo en una oportunidad: desde ahora soy un señor. Es decir, desde ahora vale la pena estar conquistando este territorio. Bueno, y la codicia igual de Pedro de Valdivia, el interés de querer seguir sacando oro, finalmente hizo que su vida terminara. Efectivamente, sí. La verdad es que la avaricia de Pedro Valdivia lo llevó a la muerte, porque poco antes de encontrar la muerte en Tucapel, él estaba en Concepción de Penco y se vino a Quilacoya a ver, digamos, a vigilar el trabajo de los lavaderos, de tal manera de que los indígenas que estaban trabajando allí no se sumaran a la rebelión, y después viajó a Talcahuano, donde cruzó por el vado de Talcahuano hacia el sur hasta Tucapel, donde encontró la muerte en el año 1553. Y ya vamos a la última parte, a ver, allá de este mural. Después, bueno, los últimos dos íconos corresponden a tal vez las dos leyendas más significativas y más conocidas de nuestra comuna. Una es la maldición de la Machi y la otra, ya más reciente, la República Independiente de Hualqui. Vamos con la primera, a ver, esta de la historia de la maldición de la Machi, que también ahí hay una historia bastante interesante y atractiva. Sí, de alguna manera esta historia intenta explicar el atraso y abandono que siempre, digamos, ha afectado a Hualqui a través de su historia. Y se ambienta en el periodo prehispánico, en donde, digamos, en las tribus o las parcialidades de Quilacoya y Hualqui, en algún momento rivales, ¿ya?, fueron unidas por el matrimonio de los hijos de los caciques de ambas parcialidades. Sin embargo, la Machi de Quilacoya no estaba de acuerdo con este idilio, ¿ya?, y evitó al máximo que se efectuara este casamiento. Los dos jóvenes, como una manera de protestar o por último de terminar su amor eterno, se lanzaron al Biobío. Pero antes de caer a las aguas se golpearon las piedras y las piedras quedaron manchadas de sangre, de rojo. Entonces la Machi de Quilacoya lanzó una maldición contra Hualqui, diciendo que Hualqui nunca iba a progresar mientras esas piedras no recobraran su color natural. Perfecto. ¿Ya? Se limpiaran de las aguas. Y llegamos a la última parte, que tiene que ver con un hecho importante dentro de la historia de Hualqui y cuyo nombre es utilizado hasta el día de hoy en diferentes, un equipo de fútbol, por ejemplo. La República Independiente de Hualqui. También allí hay una historia bastante interesante y que la gente probablemente no sabe y desconoce. No solamente el Club Deportivo, también tenemos una población, República de Hualqui. Aquí cerca tenemos también la escuela Nueva República. Claro. Y tuvimos una radio comunitaria, República de Hualqui.
es un sello indiscutible dentro de la tradición oral de nuestra comuna, la República Independiente de Hualqui, que hoy día incluso ya está dentro de unos letreros a la entrada del pueblo. Es una historia muy conocida, hay dos versiones sobre el particular. Una lo sitúa después de la Guerra de Independencia, durante la Guerra de Muerte, en donde, producto de la postergación, del abandono, del hambre que sufrían los hualquinos de aquel entonces, el Cabildo determinó proclamarse como una república separada de Chile, del gobierno central, como una forma de protestar por este abandono. Fue una república que duró, según la tradición, solamente 2 días, hasta que un piquete de soldados de Concepción llegaron acá a poner las cosas en su lugar. Pero como todo en esta época, la conectividad era un gran problema para pueblos como Hualqui y Talcamávida. 2 días demoraban en ir a Concepción y volver. Cuando llegó el ferrocarril a este sector el año 1874, solucionó este inconveniente y le dio vida a este lugar, a villas como San Juan Bautista de Hualqui y San Rafael de Talcamávida, conectando no solo estas comunas, sino que la zona central desde Santiago y hasta Puerto Montt. Desde los tiempos de la conquista de la colonia prácticamente casi no habían camino en esta zona, ¿ya? Tal vez el único camino que existía que conectaba con Concepción, Concepción de Penco, pensemos primero que estaba allá, ¿no es cierto?, y después a mediados del siglo XVIII se trasladó al actual emplazamiento en el Valle de la Mocha. El único camino existente era uno que le llamaba el Camino de la Laja, que unía con la isla de la Laja, ¿no es cierto?, o también llamado Camino Real. Era un camino bastante malo que fue después refaccionado por el intendente de Concepción, Ambrosio Higgins, a fines del siglo XVIII. Y este camino unía obviamente Concepción, caracoleando por el Cerro Caracol, la unía con la vía de San Juan Bautista de Hualqui, San Rafael de Talcamávida, San Luis Gonzaga de Herrera y Santa María de los Ángeles. Este ferrocarril fue construido el año 1874 por el ingeniero inglés Juan Slater y de alguna manera conectó la línea central que venía desde el norte, de Santiago, y también que iba hacia el sur, hacia Puerto Montt, con Talcahuano a través de San Rosendo. De alguna manera el ferrocarril marcó la vida de las personas. Se dice por ahí de que incluso el ferrocarril era el reloj de los pueblos, porque todas las actividades que se realizaban en estas villas antiguas, ¿ya?, estaban supeditadas a la llegada del ferrocarril, porque en el ferrocarril también llegaban las personas, digamos, los veraneantes, a veces llegaban las autoridades, ¿ya?, llegaban los artistas que hacían algunas fiestas tradicionales. Por lo tanto, en ese aspecto marcó a cada uno de estos pueblos. Actualmente, a través del programa o el biotren, se han remozado las estaciones, se ha cambiado toda la línea férrea con el fin de establecer una conectividad mucho mejor entre Concepción y Laja. Sin embargo, se ha perdido este romanticismo que tuvo el ferrocarril antiguamente. Nosotros estamos aquí en la estación de Talcamávida, una estación que tiene casi 60 años de antigüedad, fue construida en el año 1963. Es idéntica a la de Hualqui, porque fue construida gracias al programa de la Alianza para el Progreso de los Estados Unidos, ¿ya? Y lamentablemente hoy día es una estación que está un poco más moderna, pero fantasma. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema de biotren obviamente va a ser todo automatizado y manejado desde Concepción, y aquí ya no se requiere un jefe de estación o cambiadores o un boletero. Pero esta estación de trenes no solo era importante para quienes vivían en Hualqui y Talcamávida, también para quienes vivían al frente, en Santa Juana. Al no existir un buen camino para llegar a Concepción, sus habitantes preferían cruzar el río Biobío para llegar a la capital y realizar las compras necesarias para vivir. Este era un programa habitual y con un gran tráfico fluvial en gran parte del siglo XX y hasta la década del 60. En invierno era muy complejo por el clima y el año 1957 una embarcación que viajaba a Santa Juana terminó volcada y fallecieron 13 personas. Bien, justo a la historia de la comuna de Hualqui que está reflejada en este mural, queremos seguir conociendo de esta bonita comuna. Y
Le conocimos parte de su historia, también de por qué se les conoce también como la República Independiente de Hualqui. Pero queremos conocer todavía más detalles y queremos llegar hasta el río Quilacoya, donde Pedro de Valdivia y sus hombres trabajaron bastante tiempo en la búsqueda de oro. ¿Qué historias se cuentan? ¿Qué historias hay? ¿Hay gente que todavía busca oro en este río, en ese sector? Es lo que queremos contarle, por supuesto, aquí en Patrimonio Historia Viviente. Seguimos acá en Patrimonio Historia Viviente en esta nueva temporada. Gracias como siempre por estar en nuestra sintonía y también, por supuesto, por acompañarnos en las versiones anteriores. Distante aproximadamente a unos 20 minutos, 25 minutos en vehículo, cerca de 1 hora, si es que usted viene, por ejemplo, en bicicleta, un poco más, por supuesto, a pie, en un camino de difícil acceso, desde el centro de Hualqui, pasando, por ejemplo, por San Onofre. Llegamos hasta este lugar, hasta el Cerro La Costilla, así se le conoce, donde los incas llegaron acá 100 años antes de la llegada de Pedro de Valdivia, el conquistador, junto a sus hombres. Y hay aquí también parte importante de la historia de América y que se encuentra aquí en la comuna de Hualqui. Y probablemente algunas personas que llegan a este lugar de difícil acceso desconocen la importancia que hay en este lugar. Un lugar mágico ubicado al interior de la ciudad de Hualqui. Digo mágico porque hasta aquí habrían llegado en el siglo XV, prácticamente un siglo antes de la llegada de los conquistadores, habrían llegado aquí los pueblos incas, según lo que hace la referencia a algunos cronistas. Venían obviamente los incas interesados por el oro de Quilacoya y obviamente para extender su dominio de norte a sur. Y como vestigio de su presencia acá en este lugar, dejaron como testimonio uno de los patrimonios arqueológicos más interesantes de la región del Biobío. Unos famosos petroglifos, ¿no es cierto?, que se encuentran en la parte posterior de este lugar y que miran hacia el sur como una forma de enseñarnos o indicar de que el imperio inca pensaba extenderse más allá de la zona del Biobío. La primera importancia que tienen estos petroglifos es que estamos hablando de una época prehispánica en donde nuestras culturas ancestrales no tenían un sistema de escritura. Por lo tanto, una forma de dejar grabado lo que era en su cultura era a través de estos petroglifos. Y estos son los únicos que existentes, digamos, en la región del Biobío, por eso son tan valiosos. Ahora, ¿qué significaba cada uno de ellos? Es muy difícil de determinarlo. Hay distintas teorías, pero principalmente es una forma de establecer una especie de dominio o hito territorial. Es decir, en una época en donde tú no podías poner un cerco, digamos, hasta donde llegaste, estos petroglifos significaban un área de dominio y una forma también de atemorizar a aquellos que estaban en este lugar. Después de los incas, que fueron expulsados en algún momento supuestamente por los mapuches que habitan en este lugar, muchas culturas, los sucesores de los mapuches mismos, siguieron utilizando este lugar como un centro de ceremonial. Pero producto de la leyenda o la historia que surgió de los sacrificios que habían hecho los incas acá de niños, junto a los cuales habrían enterrado algunos artefactos, posiblemente de oro, considerando que los incas también les interesaba mucho el oro que extrajeron del río Quilacoya, el mismo río donde un siglo después va a extraer oro Pedro Valdivia. Producto de esa historia, a través de los siglos han venido muchos aventureros, no deseosos de conocer la historia de los petroglifos, sino que encontrar algún tesoro escondido acá. Pero lamentablemente lo hermoso de este lugar contrasta con la basura que dejan quienes logran llegar a este sector, pero especialmente por las torres de alta tensión que pasan por los petroglifos. Pero el recorrido sigue, nos vamos ahora hasta otro histórico lugar, el río Quilacoya, cuyo significado mapudungún es 3 nobles o 3 mentiras. Y esto se refiere a una leyenda relacionada con la riqueza del oro. Este río, Quilacoya, fue muy importante, primero que nada para los incas que llegaron al Cerro La Costilla y que venían obviamente con el interés de acumular riqueza, oro, el cual extrajeron de este río un siglo antes que llegaran los conquistadores españoles.
Cuando llegó Pedro Valdivia acá a la zona, fundó primero Concepción en la bahía de Penco, uno de sus primeros intereses fue buscar dónde había oro. Y preguntando obviamente a los indígenas que ya tenían cierta experiencia en la extracción de oro con los incas hacía décadas antes, logró dar con las minas o los lavaderos del río Quilacoya que tenemos a nuestras espaldas. Uno de los lavaderos más importantes del proceso de conquista que le hicieron decir al propio gobernador Valdivia cuando visitó este lugar que desde ahora con esta riqueza comenzaba a ser un verdadero señor. Que Valdivia encontró mucho más oro en este río porque todavía el río estaba casi virgen, al menos su arena, por lo tanto había mucho más oro. Y hay que considerar lo otro, que Valdivia tenía una encomienda, es decir, tenía algunos indígenas a los cuales hizo trabajar obligatoriamente en esta arena, por lo tanto tener 50, 60 trabajadores gratuitos sacando oro era bastante ventajoso, ¿ya? Por eso sacó bastante oro de este lugar. Y eso dio a Pablo a que existieran algunas leyendas, historias sobre, por ejemplo, un tesoro de don Pedro Valdivia, uno de los cuales habría estado enterrado en el Cerro de la Costilla, y se habla de las 7 cargas de oro de Pedro Valdivia. Pero también hay otra leyenda que se sitúa en este sector de Las Vegas de Quilacoya, en donde Valdivia, presintiendo tal vez su muerte, su pronta muerte en Tucapel, mandó a uno de sus mayordomos a enterrar el oro que habían sacado aquí bajo unos perales, pero que lamentablemente no sabemos en qué lugar lo escondió. Antes de morir en Tucapel, Valdivia vino a este lugar, a Quilacoya, a vigilar sus lavaderos de oro para cuidar de que los indígenas no se sublevaran, y posteriormente se dirigió a Tucapel cruzando el Biobío a la altura de Talcahuano, donde finalmente encontró lamentablemente la muerte. La actividad aurífera no ha terminado nunca. Todavía en los meses de verano, cuando obviamente el clima lo permite, mucha gente se aventura en los cursos superiores de este río y de algunos afluentes menores con el fin de sacar de su arena esta riqueza aurífera. Es el caso de Eduardo Salas. Hace más de 20 años llegó a este lugar, a esta casa, a un costado del puente Gomero que une Herrere con Talcamávida. Hace 20 años extrae oro desde el río Quilacoya. Igual lo hizo Pedro de Valdivia y su gente en este mismo sector en el siglo XVI. Se trabaja con canoga, malla, un paño y de ahí se baldea. Baldear todo el material que sea la canoga, pues se baldea. Y ahí va quedando el oro atrás, y va saliendo todas las piedras, cascajos, fierrillo va saliendo de afuera. El fierrillo con el oro queda atrás, y las piedras van saliendo. Bueno, ahora como le digo yo, aquí este río ya no es para subsistir. Se trabajó tanto que ya no voy a poder hacer hoyo, y no va a salir como salía antes. Ahora se puede sacar medio gramo, hasta medio día se va sacando para medio gramo. Así que no vale el trabajo que hace uno para la plata que... Claro que son 15.000 pesos, pero igual, se saca la murienta uno, baldeando. Antiguamente venían aquí 400 personas, cabros, puros cabros. Ganaban plata. Con eso tenían para pasar todo el invierno, de estudio, pero ahora, como le digo, no viene nadie. Como le digo, el caballero vino aquí a probar. Vino ¿cuánto se llama? El Busto, vino uno de Laja, vino un cabrón, que incluso le quedó hasta una picota aquí botar, porque no encontró. Y desde acá, desde uno de los puentes sobre el río Quilacoya, donde, recordemos, se extraía oro desde antes de la llegada de Pedro de Valdivia y también y especialmente con la llegada del conquistador español, desde acá comenzamos a despedirnos de esta edición de Patrimonio Historia Viviente en el comienzo de esta 4ª temporada. Y desde aquí también, desde uno de los caminos que nos lleva hasta Herrere, justamente nuestro próximo destino, nos despedimos. Muchas gracias y nos encontramos en el próximo capítulo. Que esté muy bien. Chao, chao.